a explicar en detalle, a comentar en detalle en el seno del Congreso. Lo que apreciamos nosotros es que hay cuestionamientos ciertamente de carácter sectorial, temático, coyuntural, etc. No se ha debatido con amplitud el plan de diversificación productiva en función y en relación a el tema de la desaceleración económica, por ejemplo. No se han debatido con profundidad la política del cambio de la matriz energética que va a ser profundamente revolucionada con la puesta en marcha de sendos megaproyectos como el gasoducto surandino o la refinería de Talara, la modernización de la refinería de Talara. No se han discutido de manera seria y amplia el tema de las inversiones que se están haciendo en los sectores de vivienda, de salud con el 0.4% del PBI, de educación con el 0.5%, etcétera, megaproyectos como Chavimochi, Olmos, Majesiguas, el aeropuerto internacional de Chinchorros, etcétera. Pero yo creo que con esos proyectos la oposición no está en desacuerdo. Pueden tener observaciones, comentarios, algunas críticas puntuales. Aquí el tema de fondo, señalado, lo ha descrito bastante bien la congresista Mavila, es la falta de gestos políticos que demuestren una conducta autocrítica o un tipo de cesión en busca del consenso. Entonces, ante esa, digamos, cerrazón, interpreto a la congresista Mavila, es que se mantiene esta actitud, digamos, casi en bloque del de la oposición. Vuelvo a señalar, es que si el debate central fuera el tema coyuntural, el reclamo puntual y de momento o temático, las huelgas son parte de nuestro panorama democrático permanente. Quisiéramos que no fueran así, pero en todos los gobiernos han habido huelgas. La mayor movilización ciudadana la ha sufrido el primer Fujimorato con la marcha de los 4 suyos, el tema del baguazo en el siguiente gobierno, etc. Estamos preocupados, desde luego que sí, por el tema de la huelga de los médicos. Estamos preocupados por el tema de las AFPs, pero son temas absolutamente atendibles. Es más, en el caso de la reforma de salud, hay sendas reuniones que han sido abordados. El Parlamento está abierto a este debate. En el caso de las AFPs, ya ha sido adelantada una voluntad de que en la primera reunión de los plenos este tema va a ser priorizado. Hay una voluntad por ir corrigiendo algunos temas, pero lo puede corroborar mi colega Rosa Mavila. El tema de las AFPs es producto de un debate parlamentario. Hay una ley de reforma de las AFPs. Bueno, su ex compañero Jaime Delgado fue el principal promotor de esa ley. Ahora renunció. Un solo tema en cuestión, que desde luego eso es pasible de una revisión. Con esta novela. Hablemos de los temas de coyuntura, porque si hablamos de los temas estructurales, bueno, tendríamos que tener 10 programas, ¿no? Y en parte no es cierto que no se hayan expresado puntos de vista sobre nuestra posición en torno al gas, a la petroquímica, a la refinería. Perdón. Sí, pero en todo caso, hablemos de las AFP, hablemos de los puntos controvertidos de coyuntura en el momento político. No es cierto que el tema de las AFP no tuviera un tratamiento en el Congreso, pero sí es cierto que la propuesta del Ejecutivo... Una ley fue aprobada. Perdóname, por favor, déjame expresar. El Ejecutivo llevó un proyecto de ley que planteaba eso, pues, para decirlo en lenguaje de Vitocho, la usura, la expoliación de los trabajadores independientes, que ganando 800 soles tienen que tributar el 10% de lo poco que ganan, ¿no es cierto? Eso no se llevó a la Comisión de Trabajo, a la Comisión de Economía, sino el Ejecutivo forzó, a través de sus representantes en el Parlamento, que sea tratado en la comisión permanente, o sea, rápido, ¿no es cierto? 11-10, por un voto, aprobaron una ley que es expoliadora, pues, de los trabajadores de menor ingreso. Bueno, eso, debate, ¿no? Eso debe resolverse, ¿no? Y sí, debo reconocer hidalgamente que sí se ha expresado una voluntad de dar tratamiento a ese debate y de resolver. Pero eso hay que darle causa. Pero el otro tema, salario mínimo vital, que Freddy Otárola ya lo ha anunciado, ¿por qué no se anuncia como propuesta gubernamental? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque probablemente hay, y eso lo sabe muy bien mi querido contraparte, hay oposición, pues, al interior del gobierno respecto de esta medida. Bueno, pero tampoco se trata, yo lo que le dije al principio, hacer una lista
de alternativas no es una lista, populistas, señor. No. sueldo mínimo, Perdón, no son listas. Porque en realidad el gobierno tiene imagino una lógica de conducirse, no estamos planteando las 20 reivindicaciones que todas las fuerzas políticas han planteado, las estamos resumiendo en 2 o 3. AFP, por lo salario mínimo, por lo menos aquellas cosas que se vaya un tipo de el ministro, que se vaya el ministro, que ha sido el más controvertido, el más cuestionado, a partir de los Cornejo-Lee por todas las bancadas. Yo creo que hay algunos temas efectivamente de interés nacional, como el tema de las AFPs, pero está clarísimo de que este es un tema que tiene su propio proceso. Ha habido un debate en el Congreso que haya venido por este lado, haya sido aprobado con esta votación, etcétera. Lo concreto y lo cierto es de que hay una ley que ha sido reformada y que había un asunto pendiente. Ese es un tema que tiene que resolverse en el seno del Congreso. Ese no es un tema que esté en manos en este momento del Ejecutivo, así que mal hacemos en señalar de que sea el Ejecutivo o el gabinete de Anita Jara el responsable. ¿Me permite decirte algo? Ya hay esta voluntad por revisar un proyecto concreto. Así como hay la voluntad por volver a discutir esta suspensión del tema del aporte de los independientes, hay un debate de fondo, porque es muy cierto de que no hay una cultura previsional en nuestro país. Los jóvenes no tienen esa perspectiva de ahorrar. Y así como se hacen en casi todos los países del mundo, tiene que haber políticas, primero obligatorias, segundo inclusive compulsivas, para que luego no tengamos escenarios de subsidio permanente como pensión 65. Hay varios aspectos que han sido observados en el seno del debate, pero ese es un debate posterior. ¿Por qué ponerlo dentro de la presentación del gabinete de Anita Jara, así como en el tema, por ejemplo, de la propuesta de Diego García Sayán, respecto al cual hay opiniones diferenciadas? Una sola bancada ha hecho cuestión de Estado. A nosotros nos parece que es un asunto que inclusive el canciller ha señalado que se puede revisar, que va a ser revisable. Perdón, para terminar. Yo simplemente quiero decir en torno al tema de las AFP que así como el gobierno mandó un proyecto de ley, le dio un tratamiento excepcional, lo aprobó no en el Pleno del Congreso, sino en la Comisión Permanente, un gesto de voluntad política, así como hizo eso, todo un derecho de prelación y preferencial para esquilmar a los trabajadores independientes, yo creo que ahora puede hacer el gesto, por lo menos, de postergar ese cobro. Sería una segunda postergación, ¿no? ¿No es cierto? Porque ya lo hizo además. El año pasado, yo he estado callada escuchándote. En segundo lugar, no es un tema populista el tema del salario mínimo, es el cumplimiento de una norma. Hay una progresión ya señalada, calendarizada, que simplemente hay que implementar. Y en relación a Diego García Sayán, yo quiero decir muy claramente que desde mi punto de vista, en la valoración que tenemos nosotros de la correlación que hay previa a la elección en la OEA, no creemos que tenga muchas posibilidades de salir, porque Uruguay tiene una candidatura trabajándose hace ya varios meses. Pero por otro lado, nosotros discrepamos de la bancada fujimorista. Yo no creo jamás que Diego García Sayán sea un terrorista. Y el gobierno, a mi juicio, está siendo endeble frente a una presión en este sentido. Con Diego García Sayán se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Las libertades que se dieron a procesados por terrorismo fueron previo al balance de la Comisión Lancier y previa revisión del Poder Judicial de los expedientes. Yo creo que no es serio decir, como han dicho algunos fujimoristas, que Diego García Sayán no es un demócrata, sino un terrorista. Perfecto. Francamente, eso cerramos no con es así. Dos minutitos. Apreciamos entonces de que hay una variedad de temas que, siendo temas perfectamente atendibles, que unos pueden ser abordados en el seno del Congreso, como el asunto de las AFPs. Sin embargo, hay algunos otros temas. El ministro Mayorga. Hay algunos otros temas que corresponden obviamente al Ejecutivo. Claro. Se ha pedido un gesto al Ejecutivo, pero no vamos a aceptar eso, no es democrático que en función a una agenda coyuntural, en un momento de preelectoral, la oposición y algunos sectores endurezcan sus posiciones y quieran imponerle una agenda, no es una agenda que linda con la presión y en algunos casos con el chantaje. Yo creo que hay espacios... No, Rosita, yo respeto la opinión ponderada
y la opinión, la exigencia mesurada en algunos sectores. Pero el tema que te digan, oye usted, me saca un ministro, me saca dos ministros, me cambia esta ley, etcétera, en la presentación de un gabinete, eso no es democrático. Creo que el fortalecimiento de la democracia pasa también por aceptar los aciertos, pasa también por aceptar el programa y la propuesta que tiene el gobierno y buscar los consensos. Bien. Hay varios gestos que se están haciendo, ya han sido señalados, el tema de las AFP, el tema del salario mínimo vital, se le ha pedido un pronunciamiento a Otárola, vamos a ver qué sale de ese tema. Solo precisar que no es una agenda coyuntural. El tema del ministro Mayorga no es un capricho de la oposición, tiene que ver con la salud de la democracia. ¿Quién gobierna en este país? ¿Grupos patrimoniales detrás de los ministros o gobierna el gobierno? Bien, medio minuto. Por eso mismo, ese no es un tema coyuntural, ese es un tema de cómo se gobierna y dice, las empresas deben gobernar este país. 10 segundos. Es un tema que se está viendo en la Comisión de Fiscalización respecto al tema de Interoil. No hay un asunto, ha habido todo un debate. Entonces vamos a mantener ministros que son lobistas. Respecto al otro asunto, que son lobistas, sistemáticamente estamos abiertos lobistas. a todos los procesos de investigación, pero no podemos dejar, no podemos guiarnos por especulaciones. Estamos abiertos a todo, pero no hacemos ningún gesto de concertación. Tenemos que hacerlo, Rubén, por la salud del país. Muchas gracias, señores congresistas. Siempre aquí buscamos el diálogo democrático. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con más información. No se vayan.